Hola queridos alumnos, quiero saludarles y recordar que ya comenzamos con nuestras clases. Hoy día quiero trabajar una temática para recordar lo que es exégesis. Ya estuvimos viendo el día lunes lo que es la clase presencial de lo que es exégesis. Recuerden que les mostré un elemento que va a ser bien práctico y pedagógico, que exégesis significa mirar con esta lupa que mostramos en la clase. Y uno dirá, ¿por qué vamos a tener que usar una lupa en el texto? No. Esto simboliza el estudiar la palabra de Dios más profundamente. Recordemos que la exégesis o la introducción a la predicación nos involucra escoger un pasaje bíblico, mirar sus límites, las palabras importantes, su forma gramatical, la forma literaria. Así que vamos a estar estudiando todas estas temáticas en este curso presencial que tenemos en la ciudad de Coquimbo, en nuestro Instituto Bíblico Evangélico, el cual quiero invitarles a que ustedes estén recordando parte de lo que tuvimos en la clase. Ya hicimos un trabajo de exégesis de un texto que fue en Marcos. Cada uno tuvo su hojita y pudimos ver algunos detalles de lo que hay cuando uno comienza a hacer un exégesis. Quiero invitarle a recordar parte de lo que fue nuestra clase. Recordemos que nuestro libro guía va a ser este exégesis del Nuevo Testamento de Gordon Fee, también un libro de John Piper, lo que es exégesis bíblica, que eso lo pueden descargar de nuestro sitio web www.ibe.cl. Bueno, exégesis proviene de la palabra exago, que significa extraer, sacar, llevar o conducir hacia afuera. Cuando uno comienza a trabajar un texto bíblico para un sermón, una predicación, una enseñanza, uno escoge un pasaje. Pero este pasaje también tiene límites, tiene dónde comienza, dónde termina, su autor, el entorno social, a quién le escribió, las formas literarias, el proceso, las palabras importantes. Entonces la exégesis hace un análisis bíblico para sacar a luz todos estos detalles que involucra estudiar la palabra de Dios. Cuando hablamos de una exégesis bíblica, nos estamos refiriendo también a algunos pasos a trabajar, el cual hicimos nuestro PowerPoint, lo mostramos en clase y lo van a tener en su espacio web. Que exégesis es importante porque esto nos permite visualizar de mucho mejor manera la palabra de Dios. También descubrimos el mensaje que Dios ha querido comunicar al hombre en ese tiempo y cómo trabajarlo para traerlo a este tiempo de hoy. También nos dijimos y recordamos que hay que sacar ideas preconcebidas que tenemos muchos de nosotros. A veces un pasaje está muy influenciado por conceptos, por enseñanzas que quizás no son las adecuadas para ese pasaje bíblico. También nos ayuda a mirar, vimos un ejemplo, un pasaje de Deuteronomio 22:5 que significa sobre el vestuario. ¿Acaso una mujer puede usar pantalón? Y uno, si no hace un exégesis, un estudio de un trozo de la palabra de Dios, quizás podemos traer ideas que no son las que Dios quiso enseñar a través de su palabra. También hicimos otro ejercicio de Mateo 19:23 sobre la riqueza. ¿Acaso es malo tener bienes materiales o tener dinero? Porque si uno no hace un exégesis, no hace los parámetros de trabajo, qué quiere decir el texto, podemos llevar estas ideas preconcebidas que son erróneas y más aún podemos enseñarlas a otras personas. Por eso la exégesis requiere de pasos. Lo primero es analizar el texto original en que fue escrito. Incluso es necesario en algunas ocasiones mirar el texto en los cuales fueron escritos, mirar un texto griego, mirar un comentario bíblico en griego, estudiar las palabras, porque la palabra puede tener mucho más riqueza. Mostramos un cuadrito, que a cada uno de los alumnos le entregamos un cuadrito, que significa cómo podemos hacer algunos pasos de un ensayo exegético. Aquí en este libro se encuentra y se lo pasamos impreso a cada alumno, para que lo pueda ir viendo en un trabajo que pueda realizar. Porque una exégesis es muy distinta de los evangelios, a las epístolas, al libro de los Hechos, incluso hasta el libro de Apocalipsis, que también vamos adentrando en el ramo del Nuevo Testamento 2, una exégesis del Apocalipsis, el cual involucra estudiar el significado lingüístico del texto, también mirar parte de nuestra fe, nuestra creencia, qué creemos teológicamente sobre algunas situaciones. En el pasaje que trabajamos, que era sobre la liberación de una persona de un espíritu inmundo, ¿qué quiere decir el pasaje? ¿Qué pensaban aquellos contemporáneos de Jesús cuando los liberaba de un espíritu inmundo?
Les invité a estudiar y a revisar ese texto, ese trabajo, qué se pensaba en el contexto de aquellos tiempos sobre los demonios, porque quizás nuestras denominaciones o nuestros espacios cristianos tengamos diferentes formas de pensar sobre la teología, sobre el mal. Entonces, un exégesis nos ayuda a mirar realmente lo que la palabra de Dios está diciendo en ese momento y el estudiar las palabras. ¿Qué significaba que Jesús haya enseñado y después de esta enseñanza todos se maravillaban? Después de expulsar un demonio, quedaban maravillados, que decía, ¿quién es este que llega con las palabras a expulsar demonios y más aún que los hacía callar? Entonces todo eso tiene un contexto teológico y eso significa que cuando uno escoge un pasaje debe tener estos detalles. Cuando estudiamos exégesis o comenzamos a hacer un trabajo exegético, porque esto no hay un manual, no hay un libro que nos diga paso 1, paso 2, esto es un trabajo personal de cómo estudiar. Por eso es necesario que podamos manejar más versiones de Biblia, no solamente la que tenemos, la que nos gusta. Yo aquí les muestro, acá tengo una Biblia NTV, una nueva traducción viviente, que es una traducción más actual. En estos paseos de pronto de feria o de cachureo, me acuerdo que en Santiago encontré un Nuevo Testamento de Alonso Choquel, un Nuevo Testamento que me ayuda a tener otra mirada sobre el texto, que también tiene un acercamiento a esta traducción del griego al español de nosotros. Acá tengo un interlineal, tengo una versión, nueva versión internacional, griego-español, viene con su texto en griego y poder trabajar quizá con la nueva versión internacional. Y la clásica, que es la Reina Valera 1960. También tengo mi texto en griego. Si yo quiero examinar alguna palabra de lo que es, revisar con un comentario de palabras en griego, saber la riqueza de esta y profundizar más el texto. Por eso analizar el contexto original en el cual fue escrito el texto involucra un análisis de contexto histórico. ¿Dónde fue? ¿Se acuerdan que al revisar este pasaje nos dimos cuenta que Jesús venía recorriendo de ciertos lugares? Saber estos lugares donde él estaba caminando. También un análisis del contexto literario, quién lo estaba escribiendo. También el contexto histórico donde estaban los pensamientos de aquellas personas sobre algunas situaciones que Jesús hacía en ese momento. Así que la primera parte de un exégesis es mirar estos detalles. La segunda conviene en la clase que ya vamos a tener, que es análisis lingüístico del texto, el sentido de las palabras, la semántica, analizar qué quiere decir cuando Jesús habla, los personajes, o si es otro tipo de escritura. Recuerda que conversamos también que las parábolas son otro tipo de escritura, la poesía, la música, el pensamiento, la profecía, son otros estilos literarios que también conlleva estudiar este análisis lingüístico del texto. También hablábamos de la morfología, qué significa la forma de las palabras, qué tiene que ver con el tiempo, presente, pasado. Recuerden que el griego tiene otro tiempo más, por eso es más rico este idioma. También el estudio de la sintaxis, que es la estructura de la oración, se analizan las cláusulas, las frases, la relación que existe entre ellas. Por eso en el trabajo les pedía que unieran las ideas, las frases, con cuál va unida, por qué está respondiendo de una forma hacia otra. Así que siempre es bueno trabajar la exégesis bíblica con todos estos detalles, siempre tener cuadernos, rayar, para no estar rayando de pronto nuestro texto bíblico, ir mucho más allá. Por eso esta regla de estudiar el texto involucra en nosotros un trabajo personalizado. Yo les dije a los alumnos que no hay pruebas, ¿no? Varios con cara de alegría, porque las pruebas en este sentido van a ser sus trabajos, que en cada clase vamos a obtener alguno de ellos. Los pasos del exégesis entonces involucran la selección del texto bíblico. ¿De qué parte hasta qué parte? Les dije que los títulos y los versículos, los números, eso fue para ayudarnos a poder leer, memorizar y a ordenar la carta o los evangelios, porque eso en los originales no se encuentra, sino solamente es una ayuda. Entonces uno debe determinar el pasaje, dónde va a comenzar y dónde va a terminar, y para eso uno debe trabajar. Entonces esto involucra la exégesis, que es extraer hacia afuera, sacar todos los detalles que uno encuentra en el texto. Así que les invito a estar leyendo el material que ya se los dejé en el sitio web www.ibe.cl, con su usuario, su clave, y usted entre y ahí están los materiales para descargar y leyendo.
Ya vamos a estar entrando en un ejercicio este lunes que viene para ir comenzando a soltar la mano, porque de eso se trata la exégesis. Cuando uno va a predicar, por eso uno le llama introducción a la predicación, porque le coloca exégesis, que esa es la palabra adecuada, dirá, esto es otra cosa, es más difícil. No, la exégesis involucra escoger el texto y ver los detalles. Por eso le insisto que este es el mejor símbolo de una exégesis, de cómo voy a ver el texto. ¿Qué significa? Leer los comentarios, yo se los dije en clase, es tomar el trabajo de otros. En cambio, cuando uno está trabajando en el texto, es mejor uno trabajarlo con diferentes textos, tener una idea, porque uno tiene la idea del entorno donde uno va a predicar, enseñar o hablar sobre el texto. Porque el texto habló en un tiempo y el Señor a través de su Espíritu nos ayuda a hablar en este tiempo. Pero para eso necesitamos extraer las palabras, las ideas del escritor para aquellos tiempos y qué significa en el trabajo de la hermenéutica, que eso lo vamos a ver en el próximo trimestre, de cómo interpretar este texto. Por eso les invito a estar leyendo la información, a estar trabajando ustedes si están predicando, están enseñando, a escoger los textos, a colocar los límites del texto, las palabras clave, porque hay una riqueza muy grande en hacer el trabajo exegético. Por eso, queridos alumnos, les invito a estar estudiando, a repasar el material que les estoy pasando, los PowerPoint que vamos a ir pasando cada clase van a estar a disposición de ustedes, y también se requiere ir soltando la mano con los textos bíblicos, el trabajo, los detalles. Seamos investigadores del texto bíblico. Que el Señor los bendiga y nos estamos viendo en una próxima clase.